Listo, listo, no, pues vamos a darle. Démosle entonces la bienvenida a los malditos oyentes, a los malditos visitantes de nuestro canal de YouTube y redes sociales de la maldita editorial. Estamos hoy con Fernando Ordóñez y Jesús. Eh, yo los considero todos unos gestores culturales, todos unos personajes que están apoyando y incrementando esta iniciativa cultural de la música underground, de un movimiento un poco que nace como contracultura, que nace un poco insurgente a este arte del status quo, a romper todo este escenario de arte status quo. Y bueno, quisiéramos como que ustedes nos dieran un contexto acerca de lo que es clandestino, poner en contexto a la gente de este movimiento cultural, de la música techno, de dónde viene todo este cuento de la música electrónica, del hard techno, de todos estos movimientos, donde nacen. Pues en esencia se cree, pues, y según lo que se data, la música electrónica, pues más enfocada al techno, nace en Detroit, sí, nace por allá en los años aproximadamente 80, sí, en la que las comunidades afroamericanas se reunían en bodegas y comenzaban pues como a hacer sus propios rituales de baile, ya que en ese tiempo eran como muy estigmatizadas, sí. De ahí pues para acá se vienen como esparciendo esta onda de la música techno, de Detroit techno, que se le conocía en ese tiempo. Se posiciona en Alemania, en Reino Unido, sí, y ahí pues en diferentes países va tomando cierta tendencia y ciertas características que pues como que lo van evolucionando. Por ejemplo, Berlín se caracteriza mucho por ser un industrial techno, sí, el techno de Reino Unido se caracteriza por ser como más un acid techno, ¿sí? O sea, como que cada país le va dando como su enfoque. Sí, eso es como más o menos como la onda en la que van haciendo la música, pues, techno electrónica. Jesús nos comentaba un poco fuera de cámaras la diferenciación entre este tema. Algunos dicen que el techno nace en Berlín, en Alemania, otra gente dice que nace en Detroit, Estados Unidos, y hay todo como una divergencia este origen. Cuál es el asunto ahí intrínseco? Pues yo pienso que en realidad los conceptos y sobre todo también los conceptos musicales, siempre hay una disputa por saber quién fue el primero, ¿sí? Eso no solamente sucede en la música electrónica, sino también sucede en el punk, también sucede en el rock, ¿sí? Pero pues ya hablando precisamente de la música electrónica, pues sí, como lo mencionaba Fercho, pues parce, en Detroit se generó un movimiento contracultural que tenía una identidad completamente constitucionada, y era porque, como lo decía Fercho, estos espacios eran para personas que eran excluidas de la sociedad. Detroit, como lo decía Fercho, también nace en los 80, pero se da porque en ese momento Detroit era el escenario de la industria automotriz, y entonces esa industria se desplaza de ese lugar y quedan estos lugares completamente abandonados, y es allí en esos lugares que quedan completamente abandonados donde se reconceptualizan los espacios de ocio y empiezan a generarse pues espacios para estas personas excluidas como los afroamericanos, los latinos también, la comunidad diversa, heterosexuales, homosexuales, LGBTI, bueno, toda esta comunidad de los heterosexuales pues obviamente no pueden entrar dentro de la comunidad diversa, ¿no? Pero pues todas estas personas que son excluidas y que aún siguen siendo excluidas empiezan a encontrar un refugio, un espacio en lo que puede ser pues la música electrónica, ¿no? Mientras que también, como lo decía Fercho, cada país tiene una identidad, ¿no? En Alemania pues se genera una identidad completamente diferente, pero la música electrónica y el techno en especial fue un espacio donde permitió que ya al finalizar la Guerra Fría era el único espacio donde se podían reunir los alemanes orientales con los alemanes occidentales, ¿sí? Entonces, Yo no quisiera interrumpirte, pero hay una historia bonita ahí con el muro de Berlín, ¿no? Se hicieron varios toques para romper la iniciativa de romper el muro de Berlín nació de los jóvenes. total, Pues en los jóvenes estaba este movimiento electrónico. total, y hay muchos, por ejemplo, Tresor
es un referente de un club de música electrónica avanzada ya en Alemania, en Berlín, y Tresor estaba ubicada en la parte oriental de Berlín. Entonces la gente de Occidente se trasladaba de forma clandestina a esos espacios donde podían converger con personas del otro lado del muro, ¿no? Entonces es como esa identidad, y por eso como empieza a ser tan relevante socialmente, la música tecno pues empieza a decir como no, es que aquí lo creamos. Sin embargo, en toda la escena tecno también se habla de un irrespeto frente al reconocimiento que puede tener la influencia del techno de Detroit, porque el techno de Detroit era generado por personas negras, ¿sí? Mientras que el techno de Alemania era generado por personas blancas. Entonces se generaba esa disputa de que los segregaban o que los excluían, conociendo aún toda la raíz contracultural que generaba pues el techno, ¿no? Entonces son disputas bastante interesantes y que con Fecho pues se logra como encontrar con Clandestine ese enfoque, ¿no? Ese enfoque donde los excluidos, donde lo extraño empieza a ser parte también de esa identidad que puede generar Norte Santander en el caso. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco entonces ahora sí de cómo fue el génesis, de dónde viene Clandestino, este asunto bien particular que ustedes hablaban sobre los distintos rituales y bailes que se dan en expresiones locales. Digamos que el tecno colombiano es muy distinto al tecno mexicano, al tecno español, al tecno francés, que es mucho más melódico también, que es como un tech house, ¿no? El tecno francés. Entonces, ¿cómo nace Clandestino? ¿Cómo nace el tecno cucuteño? ¿Cómo nace este? Pues no nace el tecno cucuteño con ustedes, es una afirmación errónea mía, pero ¿cómo nace Clandestino? Clandestino nace pues como de la unión de varias personas que teníamos pues como una misma idea, pero diferentes aportes. Nacen dos parceros que son VJs, ¿sí? De hecho, pues una vez haciendo como un análisis con ellos, decíamos que Pamplona, pues porque el epicentro de nuestros eventos, pues nuestras fiestas es Pamplona. Decíamos que Pamplona era cuna de VJs, sí, porque pues en Pamplona hay muchos VJs, creería yo que hay más VJs que DJs, sí, entonces pues hay más artistas visuales. Nace con ellos dos, otro parcero pues que también es de Pamplona, pero actualmente es radicado acá en Cúcuta, él es químico farmacéutico, Alquimio. él es Alquimio, sí, él es DJ. Las otras dos personas son Nicolás y Diego, y otro parcero que se llama Andrew, se me escapaba él, que también es DJ, ¿sí? Todas pues con diferentes aportes, ¿sí? Pero como con un mismo enfoque, ¿sí? A partir de ahí pues se han ido sumando más personas, se ha ido sumando Jesús, que pues nos ha ayudado a abrir como los espacios culturales, espacios de conversatorios, más parceros VJs, más DJs también, sí, que han hecho parte aquí del colectivo. Pero sí, en el génesis de nosotros nace como para darle como un toque clandestino, porque sí, netamente nosotros somos clandestinos, sí, nosotros nacemos haciendo fiestas en el patio de una casa, entre rap y música electrónica, pues tecno, de ahí nuestro primer evento que se llamó Clandestino. Nacen como la gran mayoría de movimientos en el patio de la casa de un amigo. Claro, y es así, ese es el genes, de verdad ese es el deber ser de las cosas, ¿no? Pienso Sí. yo. Y detrás de cámaras estábamos hablando un poco de las vicisitudes que hubo en Clandestine Mountain, por ejemplo. Entonces, Sí, quisiera de hecho pronto que nos comenten un poco. nos llegaron los policías, sí, como con el video de la fiesta, porque el video de la fiesta es un poco charro. Entonces sí, nosotros pues nacíamos con la necesidad de redefinir los nuevos rituales de baile, sí, en nuestro espacio, ya debido a las nuevas políticas públicas. Por ese entonces salía el código de policía que penalizaba el sonido, penalizaba las fiestas, penalizaba pues muchas cosas. Entonces de ahí como que redefinimos los rituales de baile. De ahí de ese patio, esa casa, nos trasladamos al garaje de la casa de un amigo, que era pues mucho más amplio, y ya llegaron los policías, pero pues en fin, les dijimos que era una fiesta como de amigos. La primera fiesta fueron por ahí aproximadamente entre 80, 70 personas, y así pues como con artistas locales,
sí, hasta que ya comenzamos a traer invitados nacionales, los cuales nos ha acompañado Magdalena, nos ha acompañado un DJ argentino que se llama Miragliota, Kevin Villa, Arcaic, Crisalas, por ahí unos que se me escapan. Anai, sí, esto que es un neoyorquino coreano, trabajó un sonido, pues lo que era muy nuevo para Pamplona, que era EBM, muy raro el sonido que el man trajo, pero pues pues Jesús, muy buena ¿tienes, recepción. tienes alguna anécdota tuya desde los inicios de Clandestine que nos quieras contar? Bueno, pues mi opinión va a estar completamente dirigida a esa perspectiva que no queda únicamente en el ocio, sino que trasciende un poco más y es a la parte política, ¿sí? Clandestine tuvo un evento que se llamó Operación Orión y era teniendo en cuenta pues ese nombre, la Operación Orión que se realizó en Medellín con la favorabilidad de el gobierno De turno. de turno, sí, por decirlo así, que pues puede ser cualquier gobierno en realidad. ¿Qué pasa? Que Clandestine llega y hace este evento y ¿cuáles fueron los locales que estuvieron en ese evento, Fercho? En Operación Operación Orión. Orión. Los artistas, Sí, no, pero los locales precisamente. los artistas locales fueron Alquimio, Andrei Beat, Andrei Beat hizo un warm-up bestial. Su Alquimia haciendo back-to-back de cierre con Andrew, con Tribunal. Y abrieron Philip y Andrés Leto. Y el main artist, ¿cuál? Berraco. Berraco. Berraco fue el Entonces, artista principal. fíjate cómo había un artista principal de Medellín y estaban los artistas locales y se hablaba acerca de la Operación Orión. Y Berraco pues es un artista que es bastante político en su Y arte es de allá. y es de allá del mismo Medellín. Entonces, fíjate cómo empieza a trascender el ocio a lo político, ¿sí? Porque claro, sí, perfectamente puede ser la Operación Orión y todo, pero era una balacera musical en ese momento, ¿sí me entiendes? Entonces fue bastante llamativa, más que era la primera vez que venía Berraco a Cúcuta, a Norte de Santander. Entonces fue, personalmente yo pienso que trascendió mucho ese evento desde lo sonoro, desde lo visual, desde la misma publicidad. Es un grato recuerdo que puedo tener acerca de los eventos de... Qué bueno, qué bueno. Yo les soy sincero, un poco lo que me hizo conectar con Clandestine a Elian Marín para la versión actual de este año, para su tercer aniversario ya, ¿no? Fue que yo sigo desde que se llamaba Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza esta ONG 2016, 2015, evoluciona, ONG internacional, eventos en Chile, eventos en Ecuador, échele cabeza, esta ONG que va a participar, va a tener stand en su evento, ¿cómo dirigen ustedes este asunto? El asunto de cómo se habitan, cómo se concurren a estos eventos, cómo se conduce a la gente a decirles esto no es solo para venir a música, esto trae política, esto trae arte, esto trae cultura detrás, no se limita a un asunto de fiesta y ya, y descontrol y algarete. ¿Cómo se conduce todo esto? ¿Cómo logran ustedes llamar a esta ONG? ¿Y cómo quieren ustedes conducir al público de Clandestino? Pues principalmente o referentemente, pues los de Échele Cabeza lo que nos van a hacer es un acompañamiento, sí, dando como indicaciones para prevenir riesgos y daños, sí, en cuestiones de sustancias psicoactivas, sí, en cuestiones de pronto de análisis de las sustancias y decirle a las personas si es en realidad lo que pues le están vendiendo, usted está consumiendo, sí, o no, esto es otra sustancia, tenga mucho cuidado o dosifíquela bien, sí, porque pues más que prohibición es como para eso, para mitigar los riesgos y los daños que hemos visto de pronto que han pasado en otras ciudades o en otros países. Principalmente en nuestros eventos no hemos tenido ningún, ningún caso así de pronto que se pueda decir trágico, sí.
Tratamos como pues de controlar mucho a los raves, como haciendo énfasis. De hecho ya habíamos hecho un conversatorio con Alquimio, que pues es químico farmacéutico, sobre eso, sobre como el autocontrol, sí, como el de controlarse, el de pronto no mezclar sustancias, sí, porque pues no podemos entrar en el prohibicionismo, porque pues es una época en la que se están legalizando muchas sustancias. De hecho pues aquí en Colombia, que eso nunca se había visto, se legalizó pues como la cannabis medicinal, sí, el uso de cannabis a tratamientos medicinales, sí, entonces como que más que todo darle como esa orientación. Y políticamente nosotros somos como diría pues nuestro invitado Berraco, somos insurgentes, sí, vamos con la música como dando una voz de resistencia, se puede decir, sí, para, para lo que está pasando contextualmente en nuestro país, sí, que no es de hoy, no es de ayer, no es de este año, sino que ha sido yo creo que desde el nacimiento de la patria boba. Entonces queremos como dar como, sí, como ese impulso, porque pues eso también es eh, lo que se basa la música tecno, sí, como esa voz de resistencia, sí, de hecho en Detroit hay un colectivo que se llama Underground Resistance, que es muy ligado también a la política también, pues como de esa voz de, de resistencia. Jesús, tú quieres decir algo acerca de este tema. A mí me gustaría, antes de darte la palabra, desde la posición personal de Lian Marín y quienes entrevistamos, que es la maldita editorial, estamos muy de acuerdo y sin ninguna duda, sin ningún titubeo, estamos muy de acuerdo con este tema de la reducción de riesgos y daños y de alejarnos de este tema del prohibicionismo, del estigma sobre el arte en general, porque el estigma sobre el tecno está y yo creo que va a estar por algún tiempo más también, pero el estigma que nos han implantado, digamos, en los últimos tiempos, en los últimos años, es que el arte en general es droga, el arte en general es desocupados, el arte en general es gente que no le gustó trabajar en una oficina y que entonces le gustó fue hacer dibujos y cantar y ese es el estigma que hay hoy en día y se ha untado un poco del prohibicionismo de las drogas también. Yo considero que no hay que no hay que sentir miedo al hablar de estos temas porque no somos eso, el arte no es eso. Entonces no sé si a ti te gustaría de pronto. Pues yo la verdad me siento personalmente como Jesús Torres, yo me siento bastante emocionado de que por primera vez una ONG tan importante como lo es Échele Cabeza antes de darse en la cabeza, asista o tenga presencia en un espacio como esto, sí. Porque lo que estaban hablando ustedes los dos, parce, no hay que estigmatizar ni prohibir porque ese es el libre desarrollo de la personalidad de cada quien. Entonces, pues si yo quiero pues desinhibirme, pues lo puedo hacer, sí, es mi decisión. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que se deben establecer unos límites para que se tenga quizás un autocontrol, que era de lo que hablaba Fercho. A mí personalmente me parece que es algo completamente innovador y de hecho una vez que tuve la experiencia de estar en Montreal, que es un espacio culturalmente fuerte. En todos los eventos de música electrónica había un espacio para una ONG que le testeaba y le daba información en folletos acerca de las sustancias. Y no solamente eso, sino también llegaba a otros puntos como las personas que se inyectaban heroína, entonces pues les generaban unos espacios, les daban unas jeringas que estuvieran completamente limpias, también daban condones, adicionalmente daban también protectores para los audífonos. Entonces yo pienso que a ese punto es el que se debe llegar y qué bien que Clandestine se esté dando la pela para que permita esos espacios en los eventos, ¿sí? Que Échele Cabeza esté en esos espacios, además que también va a estar en un conversatorio que se va a tener previo al evento. Y como para añadir ahí, uno
representantes pues que nos acompaña de Échele Cabeza es de Cúcuta, que pues como que nos motiva más. No digas eso, ¿cómo Sí, así? se llama Mauricio, él es tecnólogo químico, creo, química, pues no sé bien la carrera, de aquí de la Universidad Francisco de Paula Santander, se graduó en Ingeniería Química, creo que en la Universidad Nacional, y tiene una especialización en Química en la Universidad de los Andes, y trabaja hace 2 años en Échele Cabeza. El conversatorio se llama Farmacología en las Fiestas, para que también estén muy atentos, lo vamos a hacer en el día de la tarde, Del mismo evento. del el mismo día evento, sí. evento, ok. Bueno, vamos a concluir entonces un poco y para cerrar, para darles la palabra para que concluyan. A mí se me quedó grabado este tema que desde lo político y desde lo artístico, que es uno de los eslogans de ustedes, por ejemplo, de este tema de la policía, cuando fue a buscarlos, fue que las nuevas políticas públicas redefinieron los rituales de baile. Entonces, pues me gustaría extenderles a ustedes que le extiendan a los malditos oyentes de la maldita editorial una invitación a Clandestine, al tercer aniversario de Clandestine. Que escuchen la maldita música, la música del diablo. En ese orden de ideas, la maldita editorial nace, nosotros ya lo explicamos en un podcast, como el arte que no entra dentro de un status quo, los libros que no te recibe Planeta, los libros que no te recibe Alfaguara ni las grandes editoriales. Entonces aquí estamos los autores malditos. Y en ese orden de ideas, pues es todo un orgullo apoyar la maldita música. Si están entendiendo el concepto, Claro, entonces, sí. pues en ese orden de ideas, por favor, extiéndanle una invitación a que conozcan de cerca el proyecto de Clandestine. Claro, los invitamos a nuestro tercer aniversario, que va a estar muy nutrido de artistas. Vamos a tener artistas locales, unos invitados de lujo, los cuales lanzan el proyecto porque lo lanzan por primera vez acá en Cúcuta. El proyecto se llama Astroneas, está conformado por Berraco, Retrógrada de Youth, que pues tocan en Back to Back, y un VJ que se llama Doppelganger, uno de los mejores VJs de Colombia, los cuales van a hacer un show extendido de aproximadamente 4 a 5 horas a las afueras de Pamplona. Vamos a tener pues muy buen ambiente. Vamos a cerrar con una chica que protagonizó en Pamplona, que se llama Eclipsa. Ella pues nace como su carrera artística en Pamplona, se ha ido forjando, ha estado pues también muy movida en los últimos días en la escena acá en Colombia. Entonces pues sí, los esperamos a todos, que nos apoyen, que disfruten de esta música, que la conozcan si no la conocen, y son bienvenidos todos. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Jesús, ¿quieres decir algo? ¿Quieres extenderles una invitación? Sí, que todos, todas y todes asistan a este espacio, a este encuentro sonoro, porque Astroneas, como lo mencionaba Fercho, es la primera vez que se va a presentar en estas tierras norte santanderianas, y además ellos tienen un concepto bastante interesante en lo sonoro hablando, y es que ellos no se relacionan completamente o no se conceptualizan completamente con la música electrónica que viene de Europa o de Estados Unidos, porque pues no es completamente su identidad sonora, y ellos empiezan a relacionar lo que es la identidad sonora para ellos, como lo es el reggaetón, junto con la identidad sonora preestablecida de la música electrónica que viene de Estados Unidos y de Europa, y forjan un concepto sonoro que se llama dembow futurista. Entonces pues es la primera vez que todos, todas y todes podemos empezar a percibir una identidad sonora como puede ser el dembow futurista, acompañado de unos visuales como lo mencionaba Fercho, que pues este artista es muy top. Entonces pues nada, todos súper invitados, invitadas a que asistan a el aniversario de Clandestine, el tercer aniversario de Clandestine. Listo, yo también desde la maldita editorial los invitamos a conocer todo este movimiento, toda esta contracultura, todo este arte contracultura, y finalmente darle unos grandes agradecimientos también a The Bronx Tattoo, que nos permitió realizar la grabación de esta entrevista en sus instalaciones.
Dale y listo, muchísimas gracias a todos los oyentes.